Palos afuera. Quizá no tuve la posibilidad de vibrarlo tanto como tenista en su época de jugador, sí de comentarista y periodista sobre este gran deporte. Le damos la bienvenida al aire de Estación K2 al señor Javier Frana. Javier, bienvenido. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bueno, nosotros... ¿Cómo anda? ¿Cómo los trata el frío? Tremendo. ¿Dónde te encuentra este frío a vos? En Pilar, en provincia de Buenos Aires también, con 4 grados bajo cero a la mañana tempranito, así que ya está, pero ya está, el sol ya está ayudando un poco a mejorar la situación. Bueno, nosotros arrancamos muy similar, 3 grados bajo cero acá en Ciudad de Necochea, bueno, con una nevada o agua-nieve que nos sorprendió en el inicio de semana y con ganas de hablar un poco, Adri, ¿o no? Bueno, irnos al calorcito del verano europeo, arrancar por Wimbledon, que coincide en esta semana, y el gusto de charlar con alguien que fue subcampeón en dobles, allá por el 91, y creo que vivió en Wimbledon dos de sus momentos más significativos de su carrera, quizás, no sé si el más alegre, porque bueno, fue medallista olímpico, pero sí también uno de los más tristes porque su último partido profesional también fue en Wimbledon. Así que el pie, Javier, para darte los buenos días es ¿qué recuerdos te vienen cuando mirás ahora en la tele como jugador, porque has atravesado ese torneo también como periodista, cuando ves Wimbledon ahora desde Pilar? Buen día, bueno, sí, la verdad es que es un torneo muy especial, la superficie obviamente lo hace, su historia, las tradiciones que en algunos casos se mantienen y las particularidades que conllevan a que sea, realmente cuando entras ahí es como que te das cuenta un poco más de la historia, más allá que el torneo tuvo una enorme evolución en todo sentido, las canchas y la forma de jugar también tuvo una transformación, pero no deja de ser una parte del año muy interesante, muy divertida. A mí en lo particular, como decías, el césped siempre fue un lugar donde yo me sentía cómodo relativamente rápido, sin necesidad de estar adaptando demasiado mi juego. Y sí, hubo momentos lindos en la carrera, pero se siguen disfrutando de afuera y es lo que uno también trata de transmitir, ¿no? Que el césped de hoy es una superficie totalmente distinta a la de tal vez mi época, que no se podía jugar tanto de fondo, que la cancha era muy rápida, picaba más bajo todavía de lo que está pasando hoy, y eso hoy les da la posibilidad también de ayudarlos a ellos a evolucionar en su juego. Viendo el circuito hoy, este césped ¿limita o empareja? Abre un poquito, bueno, creo que desde que Lleyton Hewitt ganó un torneo allí, es como que Wimbledon un poquito, no digo que sea para todos, pero como que es una superficie que no está tan alejada, como decías, como en tu época, de las demás. Sí, a ver, lo que ocurrió es que se pudo... lentificar es una forma de decir, la pelota rebota un poquito más, el piso está como un poquito más duro, la pelota entonces tiene más resistencia a la hora de picar y no se arrastra tanto, por más que cuando uno lo ve se sigue arrastrando. Claramente estamos comparando el Wimbledon tal vez de los años 80 largos, 90 con lo que es la actualidad, y eso es lo que le da la posibilidad de, tal vez para el que es más bien jugador de fondo, darse la oportunidad también de crecer y de ver que en esta superficie la invitación es a ser un poquito más agresivo, a animarse más, el césped te invita a tirar, favorece más los ataques que las defensas, en general por el tema de los agarres en polvo de ladrillo, más allá de la velocidad que es un poquito más lento en general, el tema de poder patinar, de estar como más agarrado al piso, el césped, como a todos nos pasa, cuando mismo juegues a lo que juegues, perdés un poco de tracción, te puedes llegar a patinar, por lo tanto las carreras son más controladas, las frenadas son más medidas, los arranques son más cuidados, y eso te hace sentir en algún momento que como que vas muy condicionado en la carrera, pero que favorece justamente el animarte a ser un poquito más agresivo. De hecho, estoy viendo justo ahora a Nabone, que está jugando con Shapovalov, y se ve a Mariano que está encontrando justamente, ¿no?, ese nivel de agresividad necesaria como para que la superficie también te ayude a que haga una combinación un poquito más incómoda para tu adversario. Javier, te saca un poco de los tecnicismos quizás del juego y te lleva un poco a lo ceremonial, a lo protocolar.
Digo, ¿es el torneo de los 4 Grand Slam, es el más prestigioso por todo esto de la historia, de la vestimenta, del código, de todas esas cuestiones? ¿Cómo se vivía eso? ¿Era un momento incómodo, no? ¿Cómo lo transitaste vos? Mira, vivías las dos cosas. Vivías la parte que realmente es como que estabas viviendo la historia, como que era muy fácil imaginarte lo que era, porque bueno, en mi época todavía se mantenían las instalaciones muy parecidas a lo que tal vez uno veía anteriormente, y la parte de la tradición en algún momento, bueno, tenía su encanto, y también a veces tenía su parte incómoda, ¿no? Que tiene a veces que ver con, hay muchas limitaciones, o había más limitaciones antes, que ahora se flexibilizó el torneo sin perder tampoco el espíritu y la tradición. Sí, la vestimenta, pero bueno, antes podías entrenar solamente media hora máximo, con suerte, en las canchas del torneo, tenías que estar en las canchas de práctica. Las canchas de práctica, imagínate que quedaban muy desgastadas y totalmente distintas. En las prácticas no podías tener nada que no sea color blanco, es decir, toda esa parte tenía su rutina. Los domingos, el domingo del medio quedaba cerrado el club totalmente, como que no había posibilidad de bueno, sí, entrenar, porque tenías las canchas de práctica, pero el torneo quedaba totalmente cerrado, los vestuarios estaban distribuidos, no tenías un vestuario común, tenías vestuario 1, 2 y 3, se iba acomodando de acuerdo también a los rankings, a los preclasificados. Pero bueno, después también lo que vivís es el entorno y cómo se vive adentro, ¿no? Es todo una historia adentro que es increíble y fascinante. Hoy está hipermoderno, está súper actualizado, pero aún así conserva esa mística. Te quería preguntar de tus años como jugador, recuerdos en cancha, quizás el mejor de todo lo que has ganado. Entiendo que estará ahí ese tamiz, puede ser algún resultado que quizás no sea tan recordable por el periodismo, quizás algún momento malo en alguna cancha, puede ser algún partido hasta de Copa Davis que te haya tocado, y también un poco como periodista, porque a veces hay partidos que uno recuerda que te tocó estar y que guardás en el corazón, y la profesión, aunque no lo jugaste, lo tenés como si lo hubieras disfrutado igual. ¿Qué esos recuerdos tenés? Mira, a ver, como en Wimbledon puntualmente sí, porque bueno, es como que jugué uno de mis primeros partidos a 5 sets, tuve la posibilidad de remontar por primera vez un partido estando 2 sets abajo en Wimbledon, en una de mis primeras experiencias. Fue uno de los primeros lugares donde jugué 5 sets muy largos, también en otros partidos. Bueno, tuve triunfos que para mí fueron valiosos. Gané un torneo en césped más allá de Wimbledon, en césped también en Nottingham cuando era un torneo ATP, que sería como un reemplazo hoy, sería el torneo de Eastbourne. Después con la televisión, lógicamente el triunfo de Rafa, ese partido que le gana a Roger, que terminan en la noche tarde ya, y que se jugaba el último game, y bueno, o se terminaba ahí o se tenía que terminar al día siguiente, que el partido fue épico. Pero bueno, en general, como te imaginarás, es como que en todos los lugares tenés algunos que otros recuerdos. También mi carrera, como marcaste al principio, se vio interrumpida, o bueno, tuve que dejar a partir de una situación que tuve en el oído durante el torneo de Wimbledon, que tuve que abandonar. Pero bueno, fueron las más feas, pero que hoy a la larga uno no las ve como feas, sino como que fueron y tocaron. Y como te decía, en todos los lugares tenés siempre algún lindo recuerdo que traer a la memoria. Javier, te consulto, lo nombraste al pasar a Roger, a Rafa, todos los que amamos el fútbol, tenemos la alegría de ser contemporáneos de Lionel Messi, el argentino más grande de la historia en el deporte, creo yo. Fuimos contemporáneos también de grandes leyendas del tenis, que quizás se perpetuaron en el tiempo. Vos tuviste la posibilidad de comentarlos, de verlos en vivo. ¿Se puede elegir entre Federer, Djokovic y Nadal o sería un pecado hacerlo? Para mí, bueno, a ver, claramente que la gente puede tener la posibilidad y el gusto seguramente de hacerlo. Yo por la función que me tocaba de comentarista, es como que uno de los objetivos siempre fue tratar de encontrar, digamos, las virtudes en general de todos los jugadores, y encontrar la parte, digamos,
más sobresaliente de ellos, la más admirable, y sobre todo ir marcando también las cosas en las que fueron evolucionando. Y a mí es como que me cuesta, pero no por el hecho de, viste, de poner un nombre, porque, viste, como que si no parece que uno es hincha de uno, o te tildaban, viste, si vos sos muy de este, muy de aquel. No es por ese temor, es porque simplemente tuvieron tantas virtudes que cada uno se destacó en lo que hizo, de la manera en que lo hizo, ¿no? Es como que jugaban a lo mismo, entendían conceptualmente el tenis de distinta manera, pero lo llevaban a cabo de distintas formas, como que llegaban al fin que ellos querían lograr, que era común, que era ganar, que era imponerse al adversario de maneras muy distintas, y bueno, entre ellos se fueron quitando, pero también se fueron dando mucho. Djokovic, que se mete un poco más tarde por la edad, pero que parecía imposible y le costó un montón poder imponerse ante ellos, porque claramente el vencer primero a uno y después al otro, cuando él era 3, tenía que ganarle a los dos de arriba, en semis o en finales eventualmente, y eso para él fue un momento que terminó siendo muy... A ver, en ese momento era negativo, pues tal vez no pasaba por los dos al mismo tiempo, pero fue muy fortalecedor ese proceso que le permitió años más tarde convertirse en el jugador más ganador de la historia. Federer es el jugador que uno pagaría una entrada por ir, y Rafa, como digo a veces, es como que si tu vida depende de un partido, lo pondrías a Rafa, en la mejor versión de Rafa lo pondrías a jugar, porque te da cierta garantía de que el tipo la va a luchar y te la va a pelear hasta el final. Repregunto ahí, digo, ¿sentís, por lo menos es una percepción que yo tengo como espectador del tenis, que Djokovic no tiene el reconocimiento merecido a pesar de los resultados que ha obtenido? Y si tenés alguna cuestión a la cual poder atribuírsela. Probablemente, creo que la gente es como que estuvo muy metida primero con el Nadal y Federer. El ser tan distintos en un momento generó cierta, digamos, es como que yo lo percibía en las transmisiones, ¿no? Como que había gente como que se ponía más hostil, perdía a Roger y todos querían que hinchaban para Roger, querían que Rafa pierda. Claro, hubo una polarización en la cual se metió Djokovic ahí, sí, como un tercero. Sí, exacto, pero en esa polarización justo empezó a coincidir que Djokovic llega después cuando la gente empezó también a valorar, por más que el gusto de lo tenías por uno, empezó a valorar lo del otro. Y entre ellos tuvieron tan buena afinidad siendo tan distintos que dieron el ejemplo de admirarse, sacarse las plumas cuando competían, pero respetarse constantemente, y eso generó una enorme admiración entre ellos, y la gente que empezó a enamorarse de esa disputa de manera sana. Y es como que Djokovic llegó y dijeron, no, pará, un tercero no queremos, ¿no? Que sigan entre ellos, ¿no? Un poco eso. Y a la vez, creo que también Novak trató de forzar un poco el agradarle a la gente, y es como que lo vio como un poquito más antinatural, no tan natural, un poco más forzado. Y eso es como que, bueno, sumado tal vez a algunas otras cosas que pudieron no ser tal vez en general del agrado de la mayoría. Obviamente que Federer tiene sus fanáticos, sus admiradores, y bien que lo hacen, porque también logró cosas admirables, es un competidor ejemplar, insisto, dentro de lo que son las particularidades, pero bueno, después creo que a la larga, y uno ve el discurso de Rafa que tuvo en Roland Garros, y te das cuenta cómo empiezan a valorar otras cosas por encima de los logros, ¿no? Porque muchas veces hay mucha gente que queda con los logros y viste, y queda esclavo de lo que consigue, y cuando juega sufre y padece, pero después cuando los escuchás al tiempo, y les pasa a todos, hayan ganado poco, mucho, es como que valorás lo vivido, lo transcurrido, la experiencia por encima del trofeo. Si tuvieras que armar tu jugador ideal, que lo hayas visto como comentarista, como rival, esto de derecha, revés, no sé, saque, volea, ¿cómo armarías ese engendro como jugador, ya sea de la historia o con la actualidad? Mira, obviamente uno dice, bueno, saque, empezás a buscar una sacadora, la derecha del Potro, el slide de Federer, la volea de Federer, la defensa de Rafa. Sí, lo podés fácilmente ir armando. Djokovic, obviamente, lo que es su enorme capacidad para
para destruir fortalezas. Es como que creo que en eso coincidiríamos, más o menos coincidiríamos todos. Lo que es admirable en este deporte es justamente también el poder sacar una versión propia alta o de las mejores en los momentos más difíciles. Termina siendo, como tiene mucha connotación en cuanto a lo anímico, en cuanto a la fortaleza mental de ejecutar el tiro que hay que ejecutar en un deporte que es extremadamente de precisión y donde claramente cuando uno está tenso lo primero que te tiembla es el pulso, y en el tenis no estás ajeno a eso, y entonces estos jugadores en general lograron que ante situaciones emocionales o de presión que muchos se rompen o no pueden sostener su rendimiento, ellos lo potenciaron, y eso es, creo que es lo más valioso, porque uno a veces cree que ganan porque tienen los mejores golpes, y tal vez si jugamos este juego que vos me proponías, lo haces con otros y decís, bueno, decime los 10 mejores drives o los 15 mejores drives, los 10, 15 mejores reveses, y así golpe por golpe, no estarías nombrando ni poniendo muchas veces a ninguno de ellos, como el caso de David Ferrer, que fue número 3 del mundo, o mismo te puedes llegar a olvidar de Andy Murray, por ejemplo, que tal vez estuvo ahí y capaz que no lo pones en la lista de los... y sin embargo, terminaron siendo grandes figuras que han logrado un montón de cosas. Capaz que tener los mejores golpes, pero también poder ejecutarlos bajo presión, ¿no? Un poco lo que decís. Exacto. Es el tema de llegar a un punto de inflexión en un partido y seguir siendo el mismo jugador que arrancó el partido. Que a veces o eso, mejor encima, claro, exactamente. Lo que tenían estos personajes que nombras. Bueno, y al respecto, ¿cómo ves a Alcaraz, a Sinner, que hoy es como que mediáticamente, no digo que quieran ser los herederos desde la prensa, sino un poco de querer ahí golpear y hacer su propia historia? Alcaraz ha ganado muchísimo siendo muy jovencito, lo comparan con el arranque de Connors, con el arranque de McEnroe. ¿Qué opinión te merece ellos hoy con estos duelos que han venido teniendo, y obviamente ahora seguramente esperan que estén mano a mano en Wimbledon otra vez? Sí, claramente lo que fue la final de Roland Garros es como que puso una marca realmente admirable, y hasta por los propios jugadores que hoy son protagonistas del circuito quedaron, digamos, admirados por lo que hicieron, por lo que hizo también, bueno, Alcaraz, después de estar en una situación de súper comprometida, con triple match point en contra, 3-5 sacando 0-40 en el cuarto, y el nivel que tuvieron durante tanto tiempo, eso como que llevó a decir, bueno, tal vez puede que logren o no se sabe los récords de los anteriores mencionados, pero en cuanto al nivel es como que, bueno, es como que muchos coincidían en que se vio un nivel superior a lo visto hasta el momento. Entonces eso es lo que también a ellos creo que hay que empezar a valorar. Todavía estamos como en algún caso con añoranzas muy fuertes con el tema de que, bueno, si no está Federer, no está Nadal, no está Djokovic en su mejor versión, y ya no es lo mismo, pero uno tiene que empezar a descubrir, no importa quién lo ejecute, sino disfrutar del nivel y disfrutar de lo que hacen tenísticamente, más allá si después ese jugador, insisto, hay partidos que juegan un nivel extraordinario que al día siguiente no lo pudo sostener, pero por lo menos ese espectáculo que se vio en ese día fue extraordinario, y eso es lo que uno tiene que ir aprendiendo también. Ya pasamos por el Frana jugador, pasamos por el Frana comentarista de tenis. Hoy tenemos actualmente como capitán de Copa Davis. Contanos un poco, me voy un par de meses atrás, cómo fue el ofrecimiento y por qué aceptás, tamaño de desafío. Porque, mira, sinceramente, como ya lo dije muchas veces, fue algo que no lo tenía en los planes, que llegó de una manera repentina, que no la vi, ni lo tenía yo como algo que me hubiese en ese momento gustado, ya lo tenía como pasado. Cuando llegó, yo históricamente siempre tuve como cierto recelo a de repente que nunca tuve, creo, la posibilidad concreta, pero es como decía, la verdad que ser hoy no me hubiese gustado o haber sido en algún momento, porque eran otros momentos, los capitanes no quedaban a veces, viste, tenían ciertos roces que yo no tenía ganas de tener. Uh-huh. Y cuando llegó en el momento tuve que como que replantear un poquito también esa postura. Empecé a encontrar
cosas que me parecían que eran una linda motivación, que para mí era un desafío. A mí me encontró en un momento donde yo me sentía mucho más seguro, con muchos otros recursos, con otro recorrido, con otras experiencias que tal vez me animaban, y me empecé a dar cuenta que me entusiasmaba la posibilidad de poder aplicar todas esas cosas nuevas en este proceso que, insisto y reitero, que no es exclusivamente en base a los resultados, sino es un proceso que tiene que ver con transmitir lo que se puede vivir en una experiencia de Copa Davis, lo que es también el hecho de poder estar en un equipo, de integrar un equipo, de lo que tiene que ver ese espíritu, más allá que tal vez días antes y días después de la serie volvés a competir mano a mano contra todos, pero en este caso tenés esa posibilidad de vivir una experiencia muy pero muy grata, que es representar a tu país, lo cual no deja de ser un enorme honor también y privilegio. Yo lo sentí en la gente, quizá un poco en los ajenos al tenis, ¿no? En los fanáticos, porque los fanáticos van a estar atentos a todas las fechas de Copa Davis, pero creo que después de haber ganado la Copa Davis hubo como un relajo del mundo tenístico argentino respecto a, bueno, ya la ganamos. ¿Cómo se hace, digo, para renovar objetivos? Es un poco también, y lo llevo al terreno del fútbol, cuando Argentina sale campeón después de tantísimos años, ¿sentís que hay como un relajo, que hay que laburar doblemente en los objetivos? No, porque, a ver, no lo siento así, y creo que ninguno de los jugadores lo siente así, porque digamos, prácticamente ninguno de los que lo ganó está. Eso podía llegar a ser el caso a veces cuando un equipo gana todo y permanece, y no sé, si la selección tuviese los mismos jugadores y la misma gente, y vos decís, bueno, ya ganamos 2 veces, claro, Copa América, Copa del Mundo, esto, el otro, capaz que puede que haya alguna merma en algo. En este caso los jugadores se renuevan, la Copa Davis es año a año, claramente lo que se logró es algo muy difícil de conseguir, muy difícil de repetir, pero eso no es que generan ninguna de estas cuestiones que estás mencionando. Por el contrario, es como que cada uno tiene siempre, acá es como que vos tenés como una doble motivación. Una es el poder representar a tu país de la mejor manera posible, eso es como más en la parte individual, y después en la parte colectiva es tratar de ver hasta dónde más podemos llegar como equipo, ¿no? Entendiendo que ganar una Copa Davis es algo muy difícil, no imposible, pero muy difícil, que no solamente tenés que hacer las cosas muy bien, sino se tienen que dar un montón de otros factores también. Los formatos que a veces, en este caso a nosotros este año, no nos ayudaron, pero en ningún momento eso nos quitó ni el entusiasmo, ni la ilusión, ni la motivación, sino que vamos entendiendo que cada parada es muy difícil y que pasarla es realmente complejo, pero que ahí está la parte divertida también, ¿no? El hecho de afrontar estos desafíos y tratar de superarlos. Javier, estás muy metido en modo tenis en Copa Davis, te consume la cabeza mirando de otra manera los partidos, pero ¿cómo está ese Javier Frana periodista? Porque marcaste a varias generaciones, 20 años en ESPN, seguís escribiendo, te vimos también una vez que dejaste la tele, entre comillas, seguías ligado con lo periodístico, ¿te dan ganas de volver si llegará en algún momento el ofrecimiento? ¿Cómo te queda con ese Frana periodista? Fue algo que, mira, aprendí muchísimo durante tantos años, que disfruté muchísimo, te diría que hasta el último día, que claramente las circunstancias se dieron así y no fue una decisión de mi voluntad el no continuarlo, pero hoy claramente que seguí viendo, hasta te diría igual o más cantidad de partidos que antes por esta función que me toca a mí, sobre todo ver a los nuestros. Pero sí, es algo que yo lo disfruté un montón y que es algo que ya lo tengo muy incorporado, pero bueno, por esta situación ahora también de mi nuevo rol como capitán, es como que queda a un costado, pero bueno, es algo que a mí me di cuenta que es algo que me gusta, que me siento cómodo, que disfruto hacerlo, y bueno, el destino dirá para dónde tiene que ir eso en algún momento.
Cerramos una charla increíble en el medio, en el contexto en el cual se están jugando partidos justamente en Wimbledon. Poder charlar con alguien que pisó ese césped para nosotros es un lujazo, Javier, así que te lo agradecemos eternamente. No, un placer. Javier Frana ha pasado por el aire de Segundos Afuera. Bueno. K2 Radio, bueno, se está jugando Wimbledon. Una de las personas, repito, que pisó ese césped, que estuvo en esos vestuarios. Hoy actual el capitán de Copa Davis, ¿no? En este renovado desafío de en algún momento poder llegar a quedarnos con ese trofeo a nivel de selección nacional. 10:42 de la mañana. Placer, nota del día. Dale.